La mañana de Federico es radio. Bueno, Rosana, tenemos ya aquí a Domingo Soriano y a Manolo Llamas y por supuesto a Jesús Cacho, bienvenidos. Buenos días. Esperando que llegue Garicano, ya debo decir, lo adelanto, por si alguien espera otra cosa, que no vamos a preguntarle cómo le quedan los pantalones. O sea, eso queda para las televisiones de Soraya, que han dignificado la vida política hasta ese extremo. O sea, si lo más importante de la crisis del PSOE es cómo tiene el culito Pedro Sánchez, realmente España está muy mal. Pero no es España, son las televisiones de Soraya. Y me estaba contando, Jesús, Rosana, que hoy cuenta Voz Populi, en el Buscón, una historia... Sí, la llamada, ¿no? La famosa llamada telefónica, bueno, pactada, aunque improvisada. Bueno, a ver, cuéntala, Jesús, para que el mérito del que ha encontrado la noticia aquí, como somos los únicos que hablamos de los medios de Internet, los únicos, la única radio, las demás radios, resulta que no existen los medios de Internet, que es... por lo que se informa, bien o mal, por lo que se informa la gran mayoría de los ciudadanos. Bueno, la única radio que habla de los medios de Internet es el radio. Me alegro porque nos dejan solos con el monopolio de lo que pasa, pero bueno, pero cuenta esta historia que es impresionante, sí, la verdad. La gente ayer ya lo comentó porque fue absolutamente insólito, fue tratar de maquillar una llamada casi aleatoria, circunstancial, como un éxito periodístico, cuando naturalmente estaba pactada. Iban a la 1:10 de la madrugada de ayer, Moragas con Mariano, camino de Génova en el coche oficial, cuando suena el teléfono y es el señor Ferreras que llama aleatoriamente a ver si encuentra a alguien y sí, naturalmente allí estaba llama Ferreras, al jefe de campaña de Mariano, que acaba de salir con Mariano del debate. Oye, no sé si preguntarte a ti, a usted, señor Moragas, o si tiene usted al presidente al lado, mejor me lo pasa. Bueno, pues sí, por casualidad. Te lo voy a pasar. Mira, ya pregúntaselo a él. Sí. Bueno, pues así fue todo. Estos son los amigos del presidente. Y es muy interesante, claro, dice el Buscón, la persona que ha redactado el Buscón, que hay una estrecha relación de amistad entre Jorge Moragas y García Ferreras, claro, el conductor de Al Rojo Vivo y tal. Sí. El caso es que ayer, claro, en Telecinco nos consta que había cierto cabreo con esa llamada, porque claro, la verdad es que A3 Media fue la cadena entre las dos, entre Antena 3. La Sexta fue la más vista. La más vista, claro. Dicen que con esas ayudas, el argumento de Telecinco, y hay en Televisión Española también, que con esas ayudas... Hombre, claro, pero... que es muy difícil competir. Bueno, hay que decir que Ferreras, que es un gran profesional a la hora de promover en lo que él cree. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien, pero como lo hacía muy bien, pues todos los grandes propagandistas totalitarios. Willy Münzenberg, que es el creador de la propaganda de la Internacional Comunista, lo hacía muy bien. Acabó muy mal, yo lo siento, Antonio, pero acabó muy mal. Acabó ahorcado en un bosque de Francia, pero fue el que crea el Agitprop, que después desarrolla, imita en realidad a Goebbels. Pero es Willy Münzenberg, el creador de la propaganda, el comunista Münzenberg. Bien, o sea, que García Ferreras, comunista multimillonario, el chico de Roures, el que inventa los terroristas suicidas del 11M, cuando las hordas de la SER, cuyos informativos dirigía García Ferreras en ese momento, cercan a un candidato llamado Mariano Rajoy Brey en la sede de Génova 13, en el día de reflexión de la jornada aciaga de 2004, que ese sea la persona de confianza que tiene el teléfono del presidente para llamarle a cualquier hora, y además que empalma los servicios a esta pinza siniestra de lo peor de la derecha y lo más asqueroso de la izquierda, lo más corrupto de la derecha y lo más temible del totalitarismo izquierdista, que lo empalma de tal manera que a la una, porque hay que reconocer que Ferreras es muy trabajador, las cosas como son, eso es lo malo, que encima, si el diablo fuera indolente, pero es que el diablo no para. Bueno, es que a la una tenía Mariano en exclusiva,
pero es que a la mañana siguiente a las 10 ya estaba haciéndole el boca a boca a Pablo Iglesias, que había salido mal de la cadena. Todo en La Sexta. Dice, bueno, bate audiencias. Hombre, claro, si tú tienes aquí a Mariano, a Pablo Iglesias, los otros de rodillas, el otro de culito, pues chico, si no bates audiencias, chicos, que eres tonto. O sea, y por desgracia, Ferreras es malo, muy malo para la democracia, muy malo. Por eso sigue sin explicar quién le dijo que había 2 terroristas suicidas con 3 capas de calzoncillos, empezando la gran mentira del 11M. Por eso no tiene el decoro de decirlo, porque es muy listo, pero es malo, es un hombre malo, es amigo de Florentino, cosa que te gustará, es amigo de Florentino está lleno de defectos y este es uno. Bueno, pero es malo, pero es el hombre que tiene la línea directa en cualquier momento del día o de la noche con el presidente del gobierno y la alternativa de gobierno del presidente, que es Pablo Iglesias. Esta es la realidad política española. Es que no se puede demostrar mejor. Sí, la verdad es que es una posición absolutamente privilegiada. Ayer lo demostró, es decir, a la entrevistar al presidente del gobierno 4 minutos a la 1:12, 1:10, 1:12 de la madrugada, no está al alcance de cualquiera, evidentemente. Sí, es que lo que es cierto que García Ferreras lo hace muy bien para vender su producto, el que lo hace rematadamente mal es el Partido Popular. Es que, o sea, ¿cómo puedes tener como colega, como compañero, como amigo, como confidente a tu enemigo político en los medios? Manolo, es que es justo lo contrario, no tiene ningún sentido desde el punto de vista político. No, Manolo, es que tú partes de un error. Primero, que es que Mariano Rajoy representa al Partido Popular. Se representa a sí mismo. No, Mariano Rajoy es el que ha matado al Partido Popular. O sea, lo que quería Ferreras, cuando cercaban las hordas de la SER, las sedes del PP, lo ha hecho Mariano Rajoy. Y lo hizo justamente después del juicio de Gallardón, en 2008. Porque es que fue así, fue justo al mes después. Cuando en Elche a los liberales, fuera, los conservadores, fuera, echó a María San Gil, liquidó a Esperanza Aguirre, puso a Gallardón como modelo. Luego lo apartó, porque además Gallardón en fin, es Gallardón, es decir, el Wyoming es muy bueno, recordemos. O sea, Gallardón, es que el amigo de Gallardón, que se supone que era la alternativa del PP, era el chico de Prisa y su ídolo era el Wyoming. O sea, que lo que pide es que venga la dictadura comunista. No es el PP, es un cártel de poder, el de Soraya, Mariano, Moragas y compañía, que ha liquidado al PP. La gente sigue votando por inercia al PP y porque piensa, y es verdad, que sigue habiendo, en general en España, los cuadros del PP para la administración pública son los mejores, con diferencia. Es el drama, uno de los dramas que vive este país, de 8, 9 o 10 millones de votantes, rehenes de un partido al que tienen que votar necesariamente por miedo o por pánico a lo contrario. Es decir, crea ese partido. Exactamente, sin ninguna otra alternativa de futuro, ni de esperanza, ni de creencia en una serie de valores. No, simplemente por miedo. Es decir, tengo que votarles a estos para que no ocurra lo contrario. Lo contrario. Es un fenómeno, yo creo que es inaudito. No ha pasado nunca. Esa clase de esclavitud moral, ¿no? Sí. Una cosa tremenda. Tiene un precedente. ¿Te acuerdas del esclavo moral de Gallardón? Bueno, sí. Ayer viendo, sacaba una foto del País, a que por cierto felicito porque sacó la sentencia impecable, sin adjetivos, y ahí estaba, entrando yo en el juicio, escoltado por 24 cámaras de televisión, algunos me escupían, y luego Gallardón con su esclavo moral Cobo, que se definía así como esclavo moral. Me acuerdo, bueno, pues todo el PP es Cobo. Me acuerdo, es el Cobo de Mariano. Aquella entrevista fue una de las cosas más maravillosas que ha publicado nunca el País, porque evidentemente era la entrevista de Gallardón, sí, y la firmaba Cobo. Era una cosa absolutamente majestuosa. Decía unas cosas que solo podía decir Gallardón, obviamente. Evidente. Porque Cobo, del polígono Cobo Calleja. La policía no lo encontró cuando hizo la redada contra Pingao, también llamado Gaoping, pero en realidad Pingao, en chino se dice Pingao, lo que pasa es que queda feo el Pingao, que por cierto tenía no sé cuántos policías y jueces en nómina y políticos ni te cuento. Bueno, un par de cosas que te llamen la atención en los titulares de hoy, pues curiosidades como esta de saber cuál es el que tiene la línea caliente, qué medio de comunicación es el verdaderamente privilegiado en España.
Está bien saberlo. Otra línea caliente podría ser la de Enric Juliana, corresponsal de La Vanguardia en Madrid. Bueno, hablando hoy de cómo se va a salvar o cuál va a ser la operación para salvar al Partido Socialista, que es en la que ya están algunos, aunque algunos, como por ejemplo Iñaki Gabilondo, ayer decían que ahora de lo que se trata es de saber cómo se va a suicidar el PSOE, si pactando con el PP o pactando con Podemos. Bueno, Enric Juliana ha llegado a la conclusión de que o bien Mariano Rajoy está siendo asesorado por Aznar, después de esas declaraciones en las que decía que no había que polarizar, ¿os acordáis? Hace relativamente poco, o bien es una estrategia puramente electoral del debate, lo que se pudo ver. Dice Juliana que hace unas semanas Aznar aconsejaba no polarizar con Podemos. ¿Le está haciendo caso Mariano Rajoy? Dice que puede ser una de las opciones de Mariano Rajoy o que simplemente fue una táctica. Yo a veces pienso si Juliana es tonto se lo hace, hablando coloquialmente. Bueno, pero Enric Juliana, todo el mundo habla muy bien de él, gran periodista. Todo el mundo que no lo lee. O sea, porque cualquiera que lo conoce, este es el que encabezaba precisamente cuando lo de Gallardón, la campaña contra mí, contra la COPE y en defensa de Gallardón en La Vanguardia. ¡Qué atrocidades! Cito en el Vaticano, lugar donde casi todo pecado tiene su absolución. O sea, pero el de Juliana no tiene absolución. Inventarse unas declaraciones de Felipe González defendiendo el separatismo catalán, entrecomilladas, y después decir que no las había hecho, eso solo cuela y solo sigue en el periodismo un tío que es un separatista retorcido, que está al servicio de Zalacaín en Madrid, no me refiero al restaurante, sino al sistema de 5 tenedores, que es el clásico, es como Durán y Lleida. O sea, Juliana es el Durán y Lleida del periodismo catalán. Bueno para nada, pero cuela siempre. Dice, vamos a ver, pero si todo lo que dice es mentira y además dice una cosa y la contraria en el mismo párrafo, si Cantinflas a su lado es Aristóteles. O sea, pues cuela, por esa seriedad campanuda que ponen algunos catalanes, echan 10 kilos, le ponen voz grave y dicen cualquier majadería y parece que es una cosa importante y es una bobada. Bueno, en nuestro periódico En Libertad Digital, Pablo Montesinos lo que cuenta que ahora mismo están en el Partido Popular es qué va a pasar el 27J. Lo que quieren es que, lógicamente, Sánchez desaparezca del mapa para poder pactar. Eso o es al lo menos que dice Mariano. Lo que abstención. Piensa Soraya no es eso. En OK Diario, sálvese quien pueda, en Ferraz, los cercanos a Sánchez desertan tras la debacle del debate, y no os creáis que es por una cuestión de principios, sino simplemente por salvaguardar la nómina y el puesto de trabajo. Nos cuentan en OK Diario que la gente está muy preocupada y sobre todo los afines a Sánchez porque hay que llegar a fin de mes y el trabajo es el trabajo. Federico Castaño en Voz Populi dice, abre hoy diciendo que una frase entrecomillada de alguien de Ferraz diciendo: la suerte de Sánchez depende de por cuánto pierda. Pues sí. ¿Por cuánto pierda? No, la cuestión de fondo es: ¿se atreverá Susana Díaz a refundar el PSOE? Es decir, o fundará el PSOE Susana Díaz o no, si esa es toda la cuestión. La verdad es que la alternativa de Sánchez o del PSOE, no de Sánchez, es si se ahorca en el árbol o utiliza la cicuta o fallece de placer con Susana Griso, que también es otra posibilidad. Hoy en Algún Digital se cuenta, y hablamos ahora de periodismo y de lo que se está haciendo durante esta campaña electoral. En Algún Digital, como os digo, se cuenta pues que algunos redactores del diario El Mundo, la verdad es que ya con solera, han suscrito una nota que ha publicado la empresa en contra de la demanda de David Jiménez contra Galiano. Es la primera vez que veo que alguien, director de un periódico, dice que el editor le ha dado órdenes editoriales. Bueno, pues hoy Antonio Fernández Galiano escribe en el diario El Mundo, no responde a David Jiménez, pero de sus palabras también se pueden sacar muchas conclusiones. La prensa en una España agitada, dice Galiano, que el seísmo que ha provocado la revolución tecnológica nos obliga a replantearnos los medios, pues evidentemente disponemos de más instrumentos para llegar a mucha más gente. Al mismo tiempo tenemos que recuperar la esencia de nuestros fines, que no pueden ser otros que los que inspiraron nuestro alumbramiento. Bueno, yo creo que es un guiño, no sé si a Pedro J. Ramírez, pero desde luego estará muy contento si lee hoy a Galiano. Pedro J. yo creo que va a poner en el español, en vez del rugido, aquella frase de Nietzsche: Dios ha muerto,
pero llevamos su cadáver sobre nuestras espaldas. Y por último, nos Federico, cargamos a Pedro J, pero no sabemos qué hacer con su fantasma. Solamente comentar que desde la tarde de ayer y desde primerísima hora desde las 3 de la madrugada estamos recibiendo en el contestador y en nuestro Twitter mensajes felicitándote por esa sentencia hoy de Estrasburgo, que contamos en Libertad Digital, ahí la pueden leer. Aparte de la nota de Gabriela Cañas publicada ayer en El País, de la corresponsal en París, como tú dices, modélica. Otros no son tan modélicos, y es el caso, por ejemplo, de la cadena SER, que está informando al respecto, y bueno, dicen más o menos que has ganado a Gallardón por insultarle y llamarle alcaldín. Bueno, reducir a ese titular, lógicamente, bueno, yo entiendo todo que en lo la que ha SER, sucedido. que en la SER ya no sepan leer, porque Pepa Buena para nada, que tuvo a Cebrián el otro día, y no fue para preguntarle cómo es posible que el consejero delegado cobre millones de euros de una petrolera nacida para estafar, llamada Star Petroleum. O sea, vamos a ver, camaradas de la SER, o sea, si no tenéis el decoro para un señor que es consejero delegado de la empresa, llamado Juan Luis Cebrián, que ha cobrado varios millones de euros por el 2% de un iraní llamado Sandy, que consta en las crónicas de sucesos de los últimos 20 años, y que además tiene una opción de compra del 4,7% por valor de 14 millones de euros. Si sois incapaces de decir por qué el consejero delegado del Imperio Prisa, es decir, de la SER, cobra 14 millones o 20 millones de euros, si se cuenta todo, de una petrolera cuya única función era estafar a Repsol, porque era venderle una prospección en Sudán del Sur, país en guerra, rodeado, aparte de por Felipe González, por el presidente y el jefe del ejército de Sudán del Sur, a cuyo lado las noches de Halloween son paraísos de Disney. O sea, veías aquello, o sea, bueno, el jefe militar, garantía de Estado democrático en Sudán del Sur, tremendo, no había más que verlo. Si sois incapaces, camaradas de la SER, después de no explicar 12 años después qué fuentes de la lucha antiterrorista os hicieron mentir a toda España diciendo que había 2 terroristas suicidas islámicos con 3 capas de calzoncillos y afeitados, porque es lo que hacían los islamistas, y os disteis el premio Ondas. Si cuando llega el caso más escandaloso de corrupción que se ha visto en ningún medio periodístico español, en ninguno, nunca, ningún consejero delegado ha estado cobrando de una compañía nacida para estafar a un medio como es Repsol y la Caixa, para venderles una prospección de un país en guerra. Si sois incapaces de preguntar cómo fue Pepa bueno o regular, a Juan Luis Cebrián, que no fue capaz de preguntarle, jefe, por favor, ¿puede explicar lo de Star Petroleum? Pero, o es que la cadena SER, a partir de ahora tenemos que llamar la cadena Star. Estás pidiendo heroicidades, Federico. Joder, es que pides una cosa. Que le he llamado alcaldín. Oye, pues hombre, pues aún le hago mucho favor. Menudo favor. Esto es como Juan Luis, que me siento al banquillo por llamarle Hanley, que es como le han llamado toda la vida de niño. Pero vamos a ver, camaradas de la SER, es que no se os ocurre nada mejor. Es que mañana, por lo de Star Petroleum, mañana, o sea, el día 26 por la noche, va Mariano y mata a Soraya. Y al día siguiente estáis en la calle, queridos camaradas. Y entonces esta trayectoria profesional, ya penosa, manchada, pues es que no vais a tener salida. Desde luego yo aquí no voy a coger a ninguno. Con la CEL, Federico, ¿a quién se lo recomendamos? Pues a los camaradas de la SER, a Pepa Bueno, porque esto es el programa de Pepa, ¿no? Yo creo que ha sido en alguna... regalamos en la redacción y tal. Bueno, la verdad es que como en esa empresa ellos se portaron bien y mal, pues yo creo que hoy al ABC, que ha sido incapaz de publicar la sentencia después de que fue el ABC el que demostró, el que publicó las manifestaciones de Gallardón, que todavía la empleada de Gallardón, la que Gallardón puso a hacer el ridículo, a humillar a España en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, dice que yo me inventé. Están publicadas en ABC. Hoy el ABC debería volver a publicar, y si no mañana, las declaraciones de Gallardón, diciendo hay que obviar el 11M, el 11M no puede ser, tal, hay que conseguir otros votos. O sea, es que lo dice. Y al día siguiente, Francisco José Alcaraz de la OBT le dijo, eso que venga a decírnoslo a las víctimas.
Bueno, pues ánimo, venga, compañeros de Vocento, repartimos Colacel, entonces, venga. En todas las direcciones, será por Colacel. A tutiplén Colacel, les regenerará por dentro, se notará por fuera, y eso seguro que lo vamos a agradecer todos, y sobre todo, bueno, sus oyentes, los primeros y los algunos lectores. Salvarán su alma. Sí. Porque algunos van a misa. De venta en farmacias y en Parafarmacia Mundo Natural, Federico. Bueno, y en el Corte Inglés, Elia, que tenemos... Pues vamos a hablar de los juguetes, qué bonito eso, ya has aprobado todo, te vamos a comprar un juguete. Sí. Si no, no es antes. Si lo apruebas todo, te lo compro. Es que me lo pido, no me lo pido, me lo apruebo. Me lo apruebo. Y cuando hayas aprobado, y si es con nota, entonces mejor. Ya veremos. Pues el juguete, mejor todavía. Muñecas, videojuegos, pistolas de agua, muñecos articulados, hinchables, todo ello tiene un 20% de descuento en el catálogo de juguetes del Corte Inglés, y hasta el 31 de julio tenemos tiempo, así que le compramos un regalo de fin de curso, se entretienen y los papás muy tranquilos. También para los pequeñitos, pues tenemos grandes descuentos, 25% en una gran selección de productos de lactancia de las marcas Chico, Nook y Tommy Tipi. Bueno, pues vamos rápidamente, una pausa. Sí, y Luis Garicano enseguida ya con todo. Federico, ayer una anécdota por desengrasar. Ayer Garzón estuvo en Palencia, mi pueblo, y saludó de esta guisa a los palentinos. Porque vosotros, palencianos... Y entonces, luego rectificó, ¿no? Empieza un murmullo. Y el caso es que no le asaltaron, Te digo que la raza degenera en otro tiempo. El primer turolanos. No, en Teruel todavía entre nosotros no decimos teruelano, tal, pero siempre con sorna, ¿eh? Ahora, el primer presidente de Castilla y León, ese mejunje que inventó Martín Villa para romper Castilla en pedazos, para que no fuera un contrapeso a Cataluña, porque claro, Castilla tendría que ser Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Madrid, bueno, en Castilla la Vieja, por supuesto, Santander y Logroño, claro, por supuesto, y eso sí sería un gran contrapeso central, pero no había que despiezarlo. Y entonces el primer presidente de Castilla y León se presenta en Soria, Soria fría, Soria pura, bien, se presenta en Soria y dice así, sale al balcón y dice: castellanos y leoneses. En el momento en que los de Soria se oyeron llamar leoneses, como todavía la raza mantenía un vigor tremendo, bueno, que tuvo que salir del balcón, pedradas, injurias, tronchos de coles, o sea, las crónicas dejan ahí en suspenso lo que sucedió. No tuvo ni oportunidad de pedir perdón por llamar leoneses a los castellanos. El primero, el que luego fue a la cárcel, me parece, no sea Demetrio de Madrid, el primer presidente de Castilla y León. Era uno del PSOE que no sabía lo que hacía. Sí, yo creo que era que fuera Demetrio de Madrid. Que luego además salió de la cárcel, porque parece que la condena no era muy justa. Pero lo de Soria fue criminal. O sea, ya es triste estar en Soria, abandonado de todos, etcétera. Pero ya que te llamen leonés, chico, o sea, es un poco duro. Siendo leonés, un título admirable, claro. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez. Tenemos ya con nosotros a Luis Garicano, pero tengo que decirte, Luis, que hoy el sofoco natural de la campaña electoral puede menguar, porque viene un frente frío, no me refiero al frente gélido siberiano de Podemos, sino a un frente frío, una bajada de temperaturas notabilísima, ¿eh? Bueno. O sea, que vas a sudar menos en los mítines de este fin de semana. Pero bajan en todas partes, especialmente en la tierra de Jesús Cacho, en Palencia. Hoy en Palencia va a hacer verdadero frío. Los palencianos, que diría el protojuez, el prevarijuez, Baltasar Garzón. ¿Cómo le decía? Alberto Garzón. Alberto Garzón, Izquierda Unida. Claro. Sí. Yo siempre le cuento lo peor de Baltasar. Perdona, Baltasar. Querido Baltasar, perdona, no. Baltasar Garzón, no, Alberto Garzón. Alberto Garzón, el pitufo gruñón, el cenizo, el veteos vuestras banderas rojas donde os quepan, el pitufo, el de 11 millones de euros de deuda a la banca. Como bien le recordó Rivera la otra noche, que ese ha sido el precio de Alberto Garzón. Vender
cuando además Izquierda Unida tenía muy buenas perspectivas electorales, pero debe 11 millones de deuda. Claro, para eso sirve Venezuela, para poder comprar y comprar. Bueno, pues el frente frío va a atravesar toda la península y los archipiélagos. Ahora en Madrid estamos a 15 grados y no vamos a pasar de 23. Un día fresco. La máxima Murcia 36 grados, en Pecinan, pero no creo que mañana, y la mínima 7 en León. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, la bolsa no deja de darnos disgustos, lo del Brexit, ahora lo hablaremos también con Garicano, porque es un problema inmediato que está en el horizonte, es el día 23, ya es el referéndum, que esa ruina para Gran Bretaña y para Europa que se llama David Cameron. Hay tontos con título, hay tontos con ínfula y hay tontos letales. O sea, Cameron, que jugó a la ruleta rusa con Escocia, le ha gustado el juego y entonces ha quitado una bala y ahora juega a la ruleta rusa para hacerse levemente popular, no es popular ni en su casa, ahora con la salida, bueno, ayer The Sun, 5 millones de lectores, el único periódico que realmente el tabloide que gana dinero, pidiendo la salida de Europa, insultando además a los europeos. Tenemos la culpa hasta de la inflación de la libra, que ya es el colmo, que el euro tenga la culpa de la inflación de la libra. Bueno, es un tacticismo el de Cameron que es terrible. Porque prometió en las elecciones, por intentar salir adelante en ese momento, dos cosas letales, efectivamente, de este referéndum, y luego prometió que iba a controlar la inmigración al Reino Unido en 100.000 personas, cuando ellos no tienen control de la frontera porque están dentro de la zona euro, entonces de la Unión Europea. Entonces, la gente, los periodistas le preguntan, bueno, ¿y usted cómo va a controlar la migración? Bueno, espero que baje. ¿Cómo que espera que baje? ¿Pero usted la controla o no controla? Bueno, en realidad no la controlo. Entonces, claro, eso ha sido letal. Porque, claro, la gente dice, oye... Cada país tiene su zapatero. Es así. Bueno, ¿cómo está la bolsa hoy? Bueno, pues después de las caídas de ayer, recordemos, llevamos 3 caídas consecutivas muy importantes. Ayer el IBEX cerraba con una caída del 2%, supera el 2%. En este momento hay rebote. El IBEX se anota un 1,17%. Están todos los valores del 35 en positivo. Cotizan 8.221 puntos. El IBEX, este rebote se debe, entre otras cosas, a que finaliza hoy la reunión de la Reserva Federal, donde se espera que se hable de los tipos de interés. Esta es la pescadilla que se muerde la cola y que nos va a venir acompañando durante todo el verano. También hay reunión del Banco Central de Japón, que parece que también va a dar noticias que va a alentar las subidas en las bolsas, pero en cualquier caso también los analistas nos recuerdan que en Europa está el tema del Brexit que comentabais, que da miedo a los inversores, y en España también nos advierten que las elecciones es un elemento de incertidumbre por lo que pueda llegar. Hombre, por lo que trae Mariano bajo el brazo. Bueno, pues esta es la bolsa. Vamos con una noticia de interés general de la ONCE, de interés cultural y ya casi antropológico. O sea, Francia tiene muchos problemas, pero mientras exista Johnny Hallyday, que es como llaman allí a lo que nosotros llamamos Johnny Holiday, no sé muy bien por qué, y es Johnny Hallyday, mientras estén Johnny y Sylvie, aunque Sylvie viva en California, Francia será Francia. A partir de ahí ya no sé. Últimamente graba en español, graba con Loquillo. Su luna de miel la pasaron en Canarias. O sea, que siempre han querido mucho a España esta gente, no sé por qué. Bueno, pues Johnny, que cumple hoy 100... Algo menos, Federico. 73 primaveras y además una vida cargada de éxitos, casi 50 años sobre los escenarios, 400 giras, 18 discos de platino. Una pareja como Sylvie Vartan, lo recordabas ahora, y dices que ahora canta con Loquillo en español, pero también lo ha hecho en italiano hace poco, por ejemplo, con Laura Pausini. Se atreve con todo, no a los 73 comparar, ya. Sinceramente. O sea, Laura Pausini, aparte que últimamente prescinde de la ropa interior, que no me parece adecuado, pero ni Johnny en sus mejores momentos ha hecho tal cosa, pero es sorprendente lo de Johnny. Ha sobrevivido a 4 infartos, a 5 matrimonios, a un número indeterminado de amantes, a 3 quiebras,
a 12 representantes, a un padre que lo abandonó, a un nazi colaboracionista llamado Smet, que encima era belga. Lo abandonó en un circo, sobrevivió al circo, vivió en Inglaterra, no sabía francés, se hizo pasar por americano y sobrevivió ligándose a Catherine Deneuve. Casi nada. Con 19 años va el tío y se liga a Catherine Deneuve. ¿Creerás que hace 2 años todavía los descubrieron juntos? ¿Y qué dijo la señora de Johnny? ¿C'est un grand ami? A la France. Bueno, pues noticia de interés general. Vamos a empezar, Luis. Yo aquí voy a dejar que tanto Domingo Soriano como Manuel Llamas o Jesús Cacho pregunten lo fundamental, lo que quieran sobre lo de Ciudadanos. Yo solo te voy a hacer una pregunta. En primer lugar, vamos, el único lugar. En el programa de ayer, que vieron 10,5 millones de personas, y que va a ser la única referencia, porque va a ser el único programa medianamente serio, es decir, sin niños probeta, sin culitos, sin cosas de estas, es decir, el único programa que se dice pronto en un momento en que España se juega todo, y en un momento muy grave de la Unión Europea. Bueno, pues esta va a ser la única ocasión que ya ha pasado y que hemos tenido. A la hora de hablar de economía, Albert Rivera, que fue el que Mariano defendió su gestión. Hay 2 millones de puestos de trabajo, necesito otros 2. Gobernar es muy difícil, dice, es muy difícil. Aquí hay que venir enseñado, cosa que no le sucedió a él cuando llegó al poder, que no había venido enseñado, pero bueno. Y luego Albert Rivera dijo 2 cosas. En primer lugar, que las cosas hay que pagarlas. Este toque catalán, de cuando los catalanes tenían prestigio en España, me pareció muy bien. Además se lo dijo a la cara a Pablo Iglesias como diciendo, debes mucho y debes pagarlo. Y otra cuestión, que es que solamente en la segunda legislatura, si Ciudadanos formaba parte del gobierno, se plantearía una bajada de impuestos. ¿Por qué es tan fácil hablar de impuestos y jamás de reducción del gasto público? Porque, por ejemplo, en el debate no se habló de la reducción del enorme armatoste estatal que no puede pagar España y que consta de más de 3 millones de empleados públicos, de los cuales los funcionarios reales no llegan ni a 2 millones. O sea, ¿por qué Ciudadanos ha renunciado al recorte del gasto? Y no digo las diputaciones o el Senado, que a mí eso me parece peccata minuta. ¿Y por qué tiene que ser en la segunda parte? ¿Por qué prevé Ciudadanos que este año y el que viene van a ser malos para España porque la cuenta del déficit está muy mal? Bueno, son 2 preguntas que las dos me gustaría responderlas. Queremos adelgazar la administración y, sobre todo, y lo más importante, queremos ponerla al servicio de los ciudadanos. Yo creo que el mayor problema en nuestra administración es hasta qué punto parece que se convierte en un monstruo que se sirve a sí mismo en vez de servir a los ciudadanos, que uno va a hacer un papel, le piden otro, este ya expiró, entonces tienes que volver a hacer el anterior, etcétera, etcétera. Es una absoluta locura para los empresarios, para los autónomos, para las personas que quieren casar, para todo el mundo es un horror. Entonces, nuestro deseo aquí no es tanto que sea por ahorrar, que también, sino que es por realmente conseguir una administración que funcione. La justicia en este sentido es lo más importante, y aquí yo creo que en muchos de estos casos a lo mejor no es ni recortar. En la justicia tenemos un plan de choque para mejorar su tecnología y contratar más jueces y fiscales. Entonces, de lo que se trata es de que funcione. Esa es nuestra verdadera prioridad. Y efectivamente tenemos importantes recortes en niveles administrativos, que bueno, es peccata minuta, bueno, no sé. Las diputaciones, nos acordamos de Baltar, nos acordamos de León, nos acordamos de Alicante, de Castellón, de Sevilla, o sea, son unos nidos enormes de corrupción. No es solo el coste de la diputación directo, etcétera, que al final nosotros siempre argumentamos que el coste de la corrupción, lo directo es lo de menos, ¿no? Lo grande es todo lo que genera, ¿no? Entonces sí que no hemos renunciado para nada a eso y sí que lo haremos y estamos empeñados en ello. En cuanto a por qué nos gustaría bajar los impuestos pero no prometemos como Rajoy para enero, bueno, porque es una promesa que hace Rajoy que no va a cumplir, como muchas otras, como prometió que cumpliría el déficit hasta el último día. Ayer estaba en Asturias, anteayer, y me decían que fue la ministra a anunciar que la variante de Pajares estaría abierta para diciembre, lo anunció en noviembre.
Claro, porque eran las elecciones y no se le ocurría que iba a tener que ir en mayo a decir que no es que no se abriera en diciembre hace 5 meses, es que no se va a abrir ni este año ni el que viene. Entonces, claro, o sea, están acostumbrados a que, claro, como ya decimos lo que haga falta y luego ya veremos. Entonces, ahora está diciendo los impuestos cuando todos sabemos que ha escrito una carta a Bruselas diciendo a Juncker diciendo que hará en la segunda parte, que ahora hay un proceso electoral y que bueno, olvidaos de mí. El único momento de periodístico que protagonizó Vicente Vallés que sacó la carta. Es decir, el único que, bueno, hizo una pregunta basada en un hecho. Usted le ha prometido a este señor que tiene que recortar, porque además no tiene más remedio, porque ha incumplido en mi libro sobre Rajoy, cuento y demuestro, y además ahí conté con la ayuda de Manuel Llamas, el detalle. Todos los años ha incumplido su incumplimiento. O sea, Mariano Rajoy ha sido incapaz de cumplir no ya en lo que había pactado Bruselas con España, sino lo que tras incumplir había vuelto a pactar. También lo ha incumplido 4 años. Y esta vez por 5ª vez. El tema de gobierno en serio es la mayor broma que se le ha ocurrido a nadie, ¿no? O sea, un gobierno que hizo... O sea, decía Guindos el domingo, el debate conmigo, que ellos sabían que cuando llegó en abril al Fondo Monetario Internacional que España era el mayor problema del mundo y que, fíjese, y digo, bueno, si ustedes llevaban en el gobierno 4 meses, en el 2012, y habían hecho el presupuesto 4 días tarde, el 29, ¿se acuerdan? El 29 de marzo, para no hacerlo coincidir con las elecciones andaluzas, que era el 25 de marzo aquel año, habían perdido los 100 días esos que tiene uno de gracia, que es cuando uno puede hacer las cosas, por las elecciones andaluzas. Y bueno, y había perdido todos los mercados la confianza en España. Yo leí ayer en otro debate en la Menéndez Pelayo al señor Guindos una nota de Citibank del 29 de marzo del 2012 diciendo que el gobierno español supeditaba cualquier criterio al electoralismo. Y le decía, ustedes habían perdido la credibilidad, por eso los mercados estaban tan horrorizados. Entonces, es un gobierno que sistemáticamente, ayer dijo la Autoridad Fiscal Europea, el presidente de la Autoridad Fiscal de la AIREF, dijo también en la Menéndez Pelayo que nos costaba 10.000 millones adicionales a España al año. Esto es una autoridad fiscal oficial nombrada por el ministro Montoro. 10.000 millones adicionales al año, la falta de credibilidad del gobierno en los mercados. O sea, él dijo, bueno, la prima de riesgo de España era la de Bélgica hace 3 años, ahora es mucho peor. Y es por eso, porque claro, la gente no se cree nada, ¿no? Entonces, yo creo que es una promesa que ha hecho el gobierno que no va a cumplir. Nosotros hemos dicho, no tenemos más remedio que hacer, y además lo queremos hacer, lo que nos ha pedido Bruselas, que es llegar al objetivo de déficit, y luego podremos ir por esa senda. Bueno, preguntas breves, respuestas breves y se abra más. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el Partido Popular carece de credibilidad en materia económica, sobre todo en materia fiscal. Llegaron al poder diciendo que iban a prometer bajadas de impuestos, en el propio debate de investidura de Mariano Rajoy afirmando que ese era su objetivo, y 2 semanas después nos encontramos con la mayor subida fiscal de la historia de este país. Y yo creo que también carece de credibilidad ahora cuando promete nuevas bajadas de impuestos, porque tú puedes prometer bajadas de impuestos siempre y cuando al mismo tiempo prometas reducciones de gasto, porque con un déficit público de 50.000 millones de euros no puedes hacerlo. Lo que a mí me sorprende por parte de Ciudadanos es ese cambio, porque con respecto a las elecciones generales de diciembre, es cierto que Ciudadanos llevaba en su programa rebajas bastante destacables en materia fiscal, tanto en IRPF como en IVA, aunque era una cosa neutral por cuestión de tramos, como en el impuesto de sociedades. Y lo que nos hemos encontrado ahora es, en cuanto al IRPF, no lo vamos a bajar de momento. En cuanto al impuesto de sociedades, ustedes prometen quitar deducciones, eso significa subir impuestos a las empresas. Y en cuanto al IVA, han optado por dejarlo como está, con una salvedad, que a eso se han unido a lo políticamente correcto de todos los partidos, que es: no vamos a bajar impuestos a nadie, pero a la cultureta sí. Es decir, a los culturetas, el IVA cultural... A Roures, que estafa con las entradas de cine que dice que vende, a ese hay que ayudar. El sector más subvencionado de España y el más elitista, porque... El más corrupto. Y el más... Bueno, entonces, la cuestión es, ¿por qué es tan difícil vender recortes de gasto? Porque esas promesas de bajadas de impuestos que ustedes se comprometieron hace apenas 5 meses se hubieran podido mantener en caso de que pusieran más el acento en la necesidad de recortar la grasa estatal, que sigue siendo enorme, incólume, porque mucho se habla de sanidad, de pensiones y de educación, pero todas las empresas públicas que siga habiendo en la administración creo que son perfectamente prescindibles. Vamos a ver, primero, sí que nos hemos comprometido a hacer la rebaja de IRPF, no la hacemos en el primer presupuesto, pero lo haremos en el siguiente, o sea que sí que la haremos. Efectivamente, la caída de tipos en sociedades y en el IVA la hemos quitado, o sea, recordamos que estábamos con el objetivo de déficit de 4,2,
y nos hemos ido al 5, y esto el gobierno ha estado prometiendo que iba a cumplir. El señor Rajoy lo prometió hasta febrero. Quiero decir, nosotros tenemos que usar los números que pensamos que son los reales, porque es lo que nos dice el gobierno. Claro, si resulta que la economía está, la situación fiscal está mucho peor, lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo que yo sí que les prometo a los oyentes, y me comprometo firmemente, es que en un gobierno en el que estuviera Ciudadanos, en una economía en la que nosotros tuviéramos algo que decir, esas empresas públicas y ese gasto lo revisaríamos desde la primera hasta la última. O sea, haríamos un presupuesto de base cero, que quiere decir que habría que empezar gasto por gasto a asegurarse que todo lo que se está gastando se tiene que gastar. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser el necesario para hacer sus funciones, pero no más. Yo creo que en España ha habido una proliferación de gasto absurdo, y es curioso porque realmente al final los asuntos cruciales del estado de bienestar no tienen suficiente gasto, pues al final en España no se paga suficiente ni a los médicos, ni a los jueces, ni a los profesores, ni a los maestros, pero luego pues hay ahí una cantidad de cosas que uno no sabe ni lo que son, ¿no? Entonces nosotros nos comprometemos a hacer eso. Lo que estamos intentando hacer, lo máximo, con el máximo cuidado posible, de verdad, es hacer promesas a los españoles que no podamos cumplir. Ese es nuestro verdadero deseo. Yo recuerdo que Albert Rivera, cuando empezamos a trabajar en esto, me acuerdo el día que hablamos un día que hablamos del gasto de infraestructuras, que dije, bueno, Albert, esto va a ser polémico, vamos a hablar de hecho lo seguimos llevando en el programa, una reducción de 1.000 millones de gasto de infraestructura, y me dijo, Luis, vamos a hablar a los españoles como adultos. Vamos a contarles lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Albert es tan inocente que piensa que los adultos son inteligentes. Hay niños espabilados y adultos lelos y tontos de solemnidad. O sea, bueno, y luego están los que se dan con la rama cuando están en campaña electoral. Uno tiene que creer en la democracia. No, me quiero decir, pero es un latiguillo muy de Ciudadanos, y además es muy de Albert, que como es de provincias, no tiene malicia, ¿verdad? Porque cuando vivíamos en Barcelona, que era la capital cultural de España, aquello era otra cosa. Pero el problema es que en una campaña electoral, algo de ilusión, no digo de mentira, digo de ilusión, tienes que vender, y da la impresión, pero bueno, le cedo la palabra a Jesús, de que Ciudadanos, precisamente para evitar la demagogia, que es falsa, de solemnidad, que es verdad que ha sido una tomadura de pelo del gobierno del PP, da la impresión de que casi se ha pasado por el otro lado. Es decir, que casi ha evitado hacer un discurso emotivo, ilusionante. Por ejemplo, las llamadas que hacía Albert, él como, que además que es verdad, que él es un hijo de un pequeño empresario, de un autónomo que sabe lo que es el sufrir para cumplir todos los meses y pagar la seguridad social, los impuestos y tal, que es verdad, que lo vive porque es verdad. Pero ese punto de ilusión, que no digo de fantasmagoría, da la impresión de que por no pasar por demagogos, casi os habéis pasado un poco de... Cierto, ¿no? Cierto, yo he hecho muy en falta a Albert Rivera ese gran discurso. Yo conté aquí el otro día que vine que fui a Vistalegre a ver el gran meeting de Albert Rivera el sábado. Me tomé la molestia de ir al Bronx madrileño a ver el discurso, esperando ver ese gran discurso capaz de encender a las masas de qué quiero hacer con este país, dónde quiero llevar a este país en el año 2040. Ese gran discurso que falta en España, que nadie lo hace, porque todo es recetilla barata. Yo creo que lo tenemos, Jesús. Yo te digo dónde queremos llevar a España. Yo creo que lo que queremos... Cuénteselo a los españoles y dígaselo a Albert Rivera, que se deje de cositas parciales, que haga el gran discurso, que embarque a los españoles en una ilusión, que eso es lo que necesita este país. Yo creo que España tiene una ventaja competitiva que no tiene ningún otro país del mundo en la economía del conocimiento. Cuando uno piensa que todo se convierte en información, que no hay que estar en un sitio donde estén los minerales, que no hay que estar en el sitio donde estén las demás industrias, las personas van a querer vivir en el mejor país. Van a querer, todos los trabajadores, los innovadores, los creadores van a querer estar en un sitio que sea atractivo, que sea bonito, que haya talento, que haya geografía, que haya belleza natural, etcétera. Creo que eso, todas las tecnologías, los robots y tal, nunca van a acabar con ello, al revés, lo van a hacer cada vez más importante. Queremos hacer de España el país más atractivo, el país donde los programadores no quieren irse a Manchester, los programadores no se quieren trabajar a Estonia, que Estonia tiene una industria de programación y de informática de primera línea. Les gustaría irse a Madrid o a España en general. ¿Y por qué no se vienen? Pues no se vienen porque hay un follón de administrativo horroroso.
horroroso. Porque los colegios, lo más importante para la movilidad de los creadores, de la gente intelectual, de la gente, de los gestores, son los colegios. La gente quiere que haya colegios de primera línea, que haya educación de primera línea, etcétera. Tenemos que tener un país que invierta en educación, que invierta en el conocimiento, que invierta en hacer la administración lo más sencilla posible y que realmente dentro de 15 o 20 años seamos líderes en todas estas industrias de los creadores. Lo que es, ¿dónde van los creadores en Estados Unidos? Van a Florida y se van a California. No se van a Detroit. Detroit era el centro de Estados Unidos hace 80 años, porque estaba en la industria del automóvil y había que estar donde estaban las fábricas. Ahora cada uno se puede ir a donde quiera. Y la gente donde se quiere ir es a un sitio bonito y a un sitio agradable. Y España puede ser ese sitio si quitamos todas estas trabas administrativas, si quitamos todo este entramado de burocracia y de administraciones multiplicadas, y si tenemos una inversión en conocimiento y en educación que haga que nuestras escuelas sean al nivel que tienen que estar, que es un problema gravísimo. Realmente la clase media española, y es una cosa que yo les llevo intentando comunicar desde hace mucho tiempo y que es muy difícil de transmitir, no es consciente de que los colegios en España, y les voy a decir una cosa que duele, los públicos, los concertados y los privados, los colegios en España no están al nivel de los demás colegios europeos. Es una enseñanza muy memorística y muy poco estimuladora y muy poco, que exige realmente poco del lado importante de los niños. Bueno, déjame decir una cosa en favor de la memoria. No se ha estudiado nunca desde Aristóteles hasta ahora sin ejercer la memoria. Por supuesto. Y por desgracia... ¿Pero para qué? Por desgracia, para aprender cosas. Federico, el gran problema en España es que no se aprenden cosas. Federico, te voy a poner un te ejemplo. Sueltan unos rollos sobre la manera de comportarte, pero no te enseñan que 2 y 2 son 4. Claro, pero Federico, es que lo que hay que hacer es enseñar a pensar, que parece que no es que te suelten un rollo. Te voy a poner un ejemplo que yo he vivido. En un colegio inglés, holandés o americano, ahora mismo, en los colegios mejores, no se aprende a hacer esas raíces cuadradas de 18 cifras o 20 cifras que hacemos nosotros. Esas raíces cuadradas, eso no nos vale ni para aprender a pensar, ni para aprender matemáticas. Les enseñan cosas mucho más difíciles. Yo no estoy diciendo que tenga que ser más fácil. Les enseñan a pensar. Vamos a hacer un problema, te lo voy a escribir en palabras y tú tienes que pensar cómo se escribe ese problema. ¿Tú crees que Pablo Iglesias, Monedero, Errejón... Hombre, van a enseñar a pensar? Hombre. Bueno, pero es que el material humano, los profesores que hay en la Universidad Española, que son los penenes de hace 40 años, los maestros que han producido sus profesores, las víctimas de la OCSE, no saben hacer la O con un canuto. Bueno, ¿cómo van a enseñar a pensar? Hay profesores hombre, así, por eso se mantiene la educación, por el sacrificio de muchos profesores. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la Universidad de Valladolid, no sabía que en la Universidad de Valladolid... pregunta, solo he hecho una postilla. Bueno, pues fíjate, si llegas a preguntar... Hombre, me has pedido visión. La Universidad de Valladolid, cuando yo estaba allí, yo no lo sabía y lo descubrí mucho después, cuando he sido investigador. Resulta que cuando yo era estudiante, había un departamento de matemáticas, que había un catedrático allí, que luego fue rector, que se llama Sanz Serna, que ahí en Valladolid, enterrado, digamos, tal, pues era uno de los mejores departamentos de matemáticas en ese área del mundo. Y tenía, pues él con su mismo sueldo, con su mismo tal, pues contratando como podía gente tal, y resulta que, pues tienes departamentos en todas las universidades de ese nivel. Lo que tienes que hacer, y estoy de acuerdo, la universidad es quizás el mayor problema, porque si no forma a los profesores de primaria y secundaria, si no forma a los abogados, si no forma tal, luego lo demás no va a funcionar. Entonces, la universidad para nosotros es una prioridad absoluta. Para reformarla, creemos que ha sido la gran asignatura pendiente de nuestra democracia, que no es posible que España no tenga ninguna universidad entre las 200 mejores del mundo. Y además sería un buen ministro de Educación. Sí. Bueno, en Ciudadanos tenemos el área de Economía y Conocimiento, que es el que dirijo. Bueno, a ver, Domingo Soriano, que como es más tímido, como no le dé la palabra... En la parte de educación, a mí lo que me interesa es si se mantienen las dos patas del discurso de Ciudadanos de hace un año. Porque hace un año Ciudadanos proponía más gasto en educación, invertir más para mejorar la educación, pero hay una segunda pata muy importante que hablaba de rendición de cuentas, de resultados, de pruebas, de control. Es decir, no, una exigencia, yo invierto más, pero a cambio exijo más a los centros y a las universidades. Y yo ahora mantengo en el discurso de Ciudadanos el tema del gasto, lo sigo escuchando. Por ejemplo, escuchaba el otro día los 1.000 euros por niño desfavorecido a los colegios que tengan esos niños de entornos desfavorecidos, pero la parte de rendición de cuentas, resultados y control la escucho mucho menos en el discurso de Ciudadanos. La vas a escuchar. Nuestra visión es que cómo funcionan los sistemas educativos que van bien, y les recuerdo a los oyentes que los países que están saliendo adelante, desde las ciudades-estado, Singapur o Hong Kong, hasta países como Finlandia, como Suecia, Suiza, son países que tienen una inversión en educación de primera línea,
y un sistema educativo que funciona muy bien. ¿Y cómo funciona? Primero, ningún niño se puede quedar atrás. Eso quiere decir que desde el principio hay que tener profesores de apoyo y ayuda para los que empiezan a quedarse atrás a los 6 años, porque cuando uno sabe sumar a los 6, a los 8 no sabe multiplicar. Tú no puedes meter al torpe por lo que sea para parar a los que pueden ir más rápido. Bueno, lo que hay que hacer es un problema de copiado mal de las escuelas británicas ya por Maraval. Sí, hay una solución, que es que incluso dentro de la clase se pueden hacer grupos. O sea, tienes el grupo de matemáticas que va más avanzado, se les saca durante la clase de matemáticas, y un grupo de más retrasado se les saca de la clase durante esa clase. Pero hay una segunda cosa que dice Domingo, que tiene toda la razón, que es los colegios hay que darles, y a las universidades, autonomía y exigirles cuentas. El profesor, el director del colegio, en casi todos los países es una institución, pues es una persona que luego puede contratar, que puede exigir cuentas, que puede reñir a un profesor, que le puede castigar, que lo puede despedir y puede moverlos, puede contratar, puede decir, oye, nosotros queremos un colegio que tenga este perfil, vamos a contratar profesores con este perfil. ¿Cómo se puede hacer eso? Y a las universidades lo mismo. Hay que saber cómo les está yendo, y eso requiere pruebas y requiere evaluaciones. Yo creo que no tienen que ser reválidas para ver cuántos estudiantes pasan, tienen que ser pruebas de evaluación para saber cómo es ese colegio. Oiga, usted está empezando con niños que son, por ejemplo, de un nivel muy alto, ya al principio a los 6 años, y a los 12 parece que su colegio es muy bueno porque tienen buenas notas, pero resulta que no han aprendido nada. Pero simplemente porque usted tiene buenos niños. No es simplemente medir cómo es de bueno, sino qué valor está añadiendo este colegio. Y si no lo medimos, no lo podemos saber. Lo que ahora esta locura que ha dado nuestra sociedad, porque no vamos a medir, a evaluar, es absurdo. No existe ninguna forma de saber cómo algo funciona sin medirlo, es imposible. Pero después de medir vienen los premios y los castigos. Absolutamente, pero no al niño, como al niño y al padre, al colegio, al profesor, etcétera. Es decir, hay que decir, oye, este colegio que está funcionando muy bien, fenomenal, este colegio está funcionando muy mal, o le vamos a dar recursos adicionales, o tenemos de alguna manera que intervenir para que mejore pero si no lo sabes no lo puedes hacer. Bueno, tenemos muchas preguntas de oyentes. Yo sé, Cacho, que tienes una pregunta. Si eres capaz de hacerla, no tengo varias, rápido, haz una. Pero es que Garicano, como quiere ser ministro de Cultura, de Educación, de Economía, de Exteriores, de Interior, lo entiendo perfectamente. Mucha gente en este país, muchísima, se equivoca, de verdad, lo digo con toda sinceridad, con esta historia del sillón y de la silla de ministro. Yo creo que ninguna persona que tenga un trabajo bueno y bien pagado. Pero si tú me dijiste a mí que estabas dispuesto a perder dinero con la política. Que puedes estar dispuesto a hacer el trabajo, no quiere decir que a nadie le pueda apetecer esos sillones. No, pero hombre, por Dios, no estaríamos aquí. O sea, a ver, una pregunta muy breve antes de los oyentes. Tienes muchos oyentes que son autónomos, pequeños y medianos empresarios. Tú eres, y yo soy pequeños empresarios, yo tengo 50 nóminas a mi cargo, 120. Y tú 120, pues fíjate. ¿Qué perspectiva de futuro, qué ánimos les da usted a estos pequeños empresarios que cuando contratan a una persona tienen que preparar casi el 30% más para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social? ¿Qué hay de esa viejísima, casi del Pleistoceno, reclamación empresarial de que las cotizaciones a la Seguridad Social son un impuesto contra el empleo y que habría que bajarlo para facilitar la creación de empleo? A ver, quiero decir primero, Jesús, que nosotros somos absolutamente los primeros defensores de los autónomos y los empresarios. Creemos que el empleo lo crean los autónomos y los empresarios. Queremos darles las herramientas, eliminarles el papeleo. Una cosa que hemos prometido y que creo que somos absolutamente conscientes de la importancia de eso, es que la administración nunca les debe pedir un papel que ya tenga, que creo que es una locura lo que les exigen, ¿no? Las cuotas de seguridad social son excesivamente elevadas y habría que bajarlas. No hay nadie que pueda estar, que conozca los datos internacionales, que no puede estar a favor. El problema es que ahora mismo la seguridad social tiene un déficit horroroso. O sea, está en una situación muy complicada. 15.000 millones y el fondo de reserva se está agotando, queda para unos años. Entonces, de nuevo, ya sé que la ilusión sería decir, bueno, vamos a eliminar las cosas sociales. Eso sería el disparate, pero como no eres Montoro, que es una ventaja para nosotros. Entonces, nosotros somos, o sea, es que no me tienes que convencer, lo he dicho, lo pienso sincerísimamente y hay que ir hacia bajarlas, pero tenemos una hemorragia en esas cuentas y tenemos que cerrar la hemorragia primero. ¿Y a los autónomos?
las cuotas, porque las cuotas en el programa de Ciudadanos plantean igualar facturación con la cuota de la Seguridad Social. Eso para el 85% de los autónomos va a ser una subida. Bueno, nosotros lo que hemos planteado es la eliminación de la cuota por debajo del salario mínimo interprofesional. Eso yo creo que es muy importante, porque ahora mismo el 10% de los autónomos, el 11%, entran y salen cada trimestre, es decir, de los 3.400.000 autónomos se caen de la cotización a la Seguridad Social porque de repente no saben si van a tener trabajo el mes que viene y no van a estar cotizando esos 300 euros por nada. Entonces eso te demuestra hasta qué punto la gente está entrampada. Entonces esas las vamos a eliminar. Y luego lo que vamos a hacer es acercar, para por encima del salario mínimo interprofesional, hacer que la cotización y siga o tenga más relación con el ingreso, pero bueno, nos hemos hecho un cálculo exacto. Lo que sí que les digo es que obviamente no van a subir, o sea, va a tener como un tope como lo tiene con el salario. Bueno, tomamos nota. Hacemos una... ¿por dónde van los oyentes? Que porque también los derechos tienen ese mismo efecto, obviamente, o sea, no solo... Bueno, pues precisamente llaman muchísimos autónomos preguntando por estas cuestiones y están muy preocupados sobre todo por el tema de los impuestos, más por la vía de las desgravaciones, porque dicen que están hasta arriba, que ya no pueden pagar más y que además encima les quitan la posibilidad de poder presentar facturas para de esa manera intentar pagar menos impuestos. No les quitamos ninguna posibilidad de factura. Bueno, vamos a hacer una pausa, oímos a los oyentes y después hay muchísimas llamadas a propósito de la sentencia, lo dejo para el final, porque ahora estamos aquí tratando de... El problema de Garicano, como pasa con los de Ciudadanos, es que te sonríen, como vienen limpios, vienen duchados, te sonríen, son educados, pues se quita el natural asesino que tiene que haber en el periodista. El periodista tiene que ser un ser sin piedad. Pero claro, luego me asesinas. No, ¿cómo te voy a asesinar? pero es que me dice, luego me asesina, claro, ya no lo matas, así, tiene que ser alguien que te provoque, o sea, alguien tal. Claro, es que es un problema, porque bajan nuestras defensas. O sea, Ciudadanos tiene algo de adormidera, no sé. Bueno, y luego yo los voto, o sea, en fin. Bueno, muchas gracias. Mira, eso ya es uno. Bueno, más a gusto después del debate, debo decir. Después de la mano de bofetadas que le atizó al Podemita, es cuando ya dije, hombre, sí, por fin voy a poder decir, sin que me afeen la conducta, que voto a este señor de Barcelona. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez. A Luis Garicano, que luego va a perder el tiempo al país. ¿Qué tienen pensado hacer con los autónomos? Porque lo que está pasando ahora mismo es un escándalo. Yo soy agente de espectáculos y no me dejan declarar la gasolina ni el coche, sigo metiendo los tickets y ellos me han inspeccionado ya por tercer año consecutivo. Esta última multa ha sido de 4.000 y pico euros, con lo que ya no la pienso meter más. Pero creo que están igual los veterinarios, los arquitectos, los comerciales. Señor Garicano, ¿cómo valora usted la economía que se ha gestado en los 40 años de democracia? Nos han quitado todas las desgravaciones y deducciones, nos han subido todos los impuestos, hemos tenido que vender empresas públicas y estamos arruinados. Si considera que los pensionistas españoles, encima de mantener a los hijos y tener todos los gastos que conlleva una casa con todos los impuestos que suben cada día más, si se puede vivir, porque yo he trabajado 47 años y ahora tengo que ayudar a mantener a mi hijo que es autónomo, porque claro, si no hay trabajo... Señor Garicano, yo quería hacerle una pregunta muy concreta. ¿Qué medidas de recorte del gasto público va a implementar Ciudadanos si llegara al gobierno? Vamos a ver, autónomos, impuestos, gasto público, autónomos. Mire, yo de verdad creo que si le puedo decir una cosa que Albert Rivera ha dicho siempre y que ha dicho en todas las cosas en las que hemos estado hablando de la política económica, es que los autónomos son una prioridad absoluta para él. Y yo creo que estoy convencido que si nosotros estamos en el gobierno va a ser la prioridad número uno la creación de empleo. O sea, fíjense, le voy a hacer una cuenta muy sencilla. Las empresas en España son muy pequeñas, los autónomos no pueden contratar. Hay 3 millones de autónomos. Fíjese la forma más sencilla de verlo. Si cada autónomo tuviera una persona trabajando para él, se acabaría el paro. O sea, y esto no es demagogia, es que realmente el tamaño de las empresas españolas es muy, muy bajo y hay que ayudarlas a crecer y tenemos la prioridad absoluta ahí en hacerlo. En cuanto a la caída, al recorte del gasto, bueno, lo hemos estado discutiendo antes, nos comprometemos a hacer un presupuesto de base cero, que quiere decir que vamos a mirar, no vamos a simplemente coger las partidas anteriores y volverlas a hacer,
con un pequeño aumento como se hace ahora. Vamos a mirar cuenta por cuenta, vamos a mirar gasto por gasto y nos vamos a asegurar de que todas las duplicidades y toda la grasa administrativa que sobra y todas las empresas públicas que no sirven para nada, las que no, obviamente hay que protegerlas, pero las que no sirven para nada, todos los gastos duplicados los vamos a eliminar. Bueno, como El País se portó bien, el periódico, debo decir que el ABC ya ha puesto la sentencia en internet, yo la quiero ver en papel, que es donde me crucificaba Zarzalejos, pero bueno, que cuando las cosas se hacen, ya que Gabriela Caña salvó el honor ayer de ese periódico, Independiente de la Mañana, pero no de Star Petroleum, pues vamos a respetar tu cita. Sí, bueno, tenemos un debate a cuatro, los responsables de economía de los cuatro. Bueno, casi parecéis los brincos, o sea, ya vais los cuatro a todas partes. Sí, tuvimos el domingo por la noche, ayer en realidad es el dúo artrítico, porque es el del PP y el de Podemos, todos juntos, y luego el del PSOE, que está un poco desatado, y tú, que sois como el dúo dinámico en momentos de crisis o algo bueno, parecido, no lo sé, pero realmente el ministro Guindos ayer en el debate con Nacho Álvarez de Podemos realmente estuvieron muy amigables, toda la prensa económica lo comentaba, sí. En la Menéz Pelayo, a ver qué pasa hoy en este otro. Solo amor. Pues eso parece. Bien. Don Luis, bueno. No más gastos, sino más crecimiento. Ese es un buen buen eslogan para Ciudadanos. Sí, y eso es lo que nuestra memoria económica plantea. Nosotros con nuestras reformas estamos absolutamente convencidos de que la economía puede crecer más. Ese es nuestro compromiso. Te dejamos cumplir con tu obligación, y yo tengo una obligación con muchísimos que han llamado, así que por lo menos como resumen, todos los que han llamado, porque durante estos 10 años ha habido mucha gente, muchos miles de españoles, que además todos los días, bueno, centenares de miles, que en la COPE y luego aquí que nos han acompañado en una batalla que no era personal. Esto es una batalla por las víctimas del 11M y sobre todo por la colección de canallas y farsantes que han impedido que se haga justicia a las víctimas del 11M. Los oyentes. Que lo has ganado también para nosotros. La única pena es que no va inhabilitación para las juezas que habrían prevaricado. No tienen que pagar las costas porque paga el Estado español, es decir, pagamos tú y yo, Federico, que ni siquiera obliga a la difusión en un determinado modo que sea al menos tan intenso como toda la coacción que han hecho. Qué triste que unos jueces de Estrasburgo tengan que reconocer la verdad. Que se tenga que recurrir hasta la justicia de fuera es triste. El 11M representa, es la mentira en la que vivimos y la falsedad de democracia en la que vivimos los españoles. Ruiz Gallardón es uno de los muchos políticos que lo único que les interesa es vivir ellos y no servir a los ciudadanos. Gallardón, devuélvele los 36.000 euros, pero con intereses. No tienen conciencia esta gente, no les remuerde, y los muertos no sabremos quién ha sido, quién los mató. Debo agradecer a Cristina Peña, que ha sido mi abogada, que además fue objeto incluso de una campaña de los del PP que, perjurando, los liberales, cometiendo un perjurio deliberado, diciendo lo contrario de lo que venían diciendo durante 2 años, que es que Gallardón era un traidor al Partido Popular y que había que defender la búsqueda de la verdad del 11M, al final dijeron, no, es que te ha defendido mal. No, mi abogada me defendió muy bien. Lo que pasa es que, como lo digo en este libro, y el resumen lo publicaremos el domingo, yo supe que me iba a condenar nada más verla, nada más mirarme. Y lo hizo. Y me condenó por algo por lo que no se me juzgaba. Y en la audiencia pasó lo mismo. Me condenó por algo por lo que no se me juzgaba. Y el Constitucional se inhibió. O sea, el Constitucional no quiso saber nada de mis derechos. Y ha habido que esperar 10 años en Estrasburgo. Pero en esos 10 años he tenido una abogada, que es Cristina Peña, manteniendo el recurso. Cuando ya al final, lo que te dan ganas es de mandarlos a freír espárragos. Pues yo no sé quién pagará las costas. Pero desde luego lo que sí sé es que la jueza Inmaculada Iglesias, la jueza Carmen Compáirez, los villanos, los cobardes del Tribunal Constitucional que se inhibieron en la defensa de un derecho constitucional, porque podían haber dicho no tiene derecho, hubiera sido una fechoría, pero al menos lo hubieran cumplido, que se inhibieron, que se quitaron de en medio cobardemente para no darme la razón, que me la tenían que dar, y enfrentarse con Gallardón, ministro de Justicia.
Y esta señora, empleada de Gallardón, que ha ido a hacer el ridículo, a dejar España en ridículo, humillada ante todos los países europeos, pues lo único que merecen es que sigamos pidiendo lo mismo. Hay que investigar el 11M. Hay que investigar el 11M. Todo lo que se ha hecho con el 11M es mentira. Campechano dijo a las víctimas del terrorismo hace apenas 3 años, cuando le preguntaron ¿qué pasa con el 11M? ¿Cuándo nos van a decir la verdad? Te contestó en su estilo inimitable: ¡uy! Lo de Valls crudo. A mí todavía no me han contado lo del 23F, aparte del detalle, en fin, de cómo las gasta Campechano, y sobre todo cómo las cobra, pero este es el trato que han recibido las víctimas. Las víctimas han sido, primero, humilladas, después ofendidas, después manipuladas, y luego aparecen haciendo lagrimitas la Pilar Manjón y compañía, que son las que pusieron los testigos falsos comprados por la poli de Rubalcaba para mandar a un señor a la cárcel 42.000 años. Yo he sobrevivido a esto. Fernando Mújica, por desgracia, no ha podido sobrevivir. Han hecho lo posible para matarnos, en lo físico, en lo personal y en lo profesional. No lo han conseguido, aunque hay que reconocer que han conseguido bastante. Pero hay un señor, que es un moro, llamado Zugam, que está condenado a 42.000 años de cárcel por unos testimonios que dicen que está poniendo bombas en 4 vagones a la vez. Eso, ningún país, pero ni España, ni Namibia, ni Guinea-Conakry, o sea, nadie, ningún país, ni Togo, ni Dahomey, se lo pueden permitir. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. España no será España, no será un país libre, mientras tenga un tío condenado a 42.000 años de cárcel por algo que los jueces, los fiscales, los políticos y los testigos saben que no ha cometido. Sea Moro, Cristiano, Expósito o el Moro Muza, me da igual. No puede ser que esté en una celda de aislamiento el moro expiatorio desde hace 11 años, condenado a 42.000 años de cárcel por un crimen que no pudo cometer. Habrá podido cometer otros, pero ese no. El gran crimen del 11M sigue impune. Y ese gran crimen lo cometieron los medios de comunicación en primer lugar y los políticos a su vera. De manera que a mí lo de menos son las costas, aunque tampoco me vendría mal, sinceramente. Yo tuve que pedir un crédito para pagar los abogados y las multas. De Zarzalejos y tal. Luego he ido ganando todos los juicios. Pero anda, que lo que te dejas en abogados, yo he tenido que pedir dinero a los bancos para pagar los juicios. Juicios infames, juicios injustos, linchamientos infames, de jueces corruptos, de políticos corruptos, para mantener un crimen de Estado impune. A mí me da igual, porque en Teruel estamos hechos así. Pero hay un moro que está condenado en la cárcel y que es inocente. Y aunque fuera un día, eso no se puede tolerar. Yo no quiero vivir en un país donde a un tío se le condena a 42.000 años para que los jueces puedan mirar a otro lado y luego pedir otra de gambas. Y si no, nos vamos a Egon. Mejor seguro de salud de todos cuantos hay. Pues Además, sí, por 42,99 al mes vamos a tener todos los servicios cubiertos, todo lo que necesitemos. Ojalá que sea poco, pero bueno, tenerlo ahí. por si acaso. Exactamente. Habitación individual si nos tienen que hospitalizar, todas las especialidades que necesitemos y teléfono para contratar gratuito. 900-177-177. 900... Bueno, y en el 177 a Egon, por encima de las bardas autonómicas. Si te duele el apéndice en Tarifa, es igual, aunque seas de Zaragoza. Te operan igual y además habitación individual. Eso es muy agradable. Eso se agradece. O sea, encima de que te duele no tener que aguantar ahí el follón. Bueno, eso está muy bien. Y los buenos alimentos. Mira, en el supermercado del Corte Inglés, 25% de descuento en todas las compras de helados, compras superiores a 10 euros y un 50% en gazpachos, salmorejos en los departamentos de refrigerados. www.elcorteinglés.es/supermercado. Bueno, imagino que seguimos teniendo muchísimas llamadas, yo creo que ya pero estamos ya fuera de rosa, tiempo, ¿no, y de tal. Nos vamos a sí. la Crónica Rosa, donde además se ha producido un grave siniestro. El tenista más guapo de España ha pedido el divorcio. ¿Y eso cómo ha sido? Deliciano Lo López, denuncia sí. hoy Alba Carrillo, sabe, una belleza, dice, me ha pedido el divorcio de una manera fría.
Ay, ¿cómo se piden los divorcios? No sé, a lo mejor con un más. Meses después de casarse, ¿no? No han llegado al año. 9 meses, no han llegado, ¿eh? 11, Debo decir que aquí en la Crónica Rosa alguno lo vio venir. Y dice, uy, eso no puede durar. Y efectivamente no ha durado. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.